facilitar nuestro trabajo, realizamos el cuadro donde está límite real inferior, frecuencia, marca de clase, frecuencia acumulada, entre otros. Y como ya tenemos el cuadro, procedemos a tener la media aritmética, que es la multiplicación de frecuencia por marca de clase. La suma total de eso entre la suma total de frecuencia, que nos dio a 147.1. Ahora que tenemos la media aritmética, podemos empezar a realizar la desviación media y la desviación estándar. En la desviación media, observando los datos, marca de clase, la marca de clase se resta con la media aritmética que obtuvimos, que fue 147.1. Luego de eso se resta cada dato, lo de marca de clase con 147.1. Luego de eso se multiplica con la frecuencia, que luego se suma el total de todo eso y el total de la frecuencia. Con la fórmula que observamos aquí, nos dio a 30.03, que fue la división del total de la multiplicación de frecuencia por marca de clase menos media aritmética entre la frecuencia. La desviación estándar es casi lo mismo que la desviación media, ya que obtuvimos la respuesta de la resta de marca de clase con media aritmética. Solamente tenemos que tener estas respuestas al cuadrado, que nos dio luego de la respuesta que nos dio al cuadrado, lo multiplicamos con la frecuencia, que luego tenemos que sumar todas las respuestas. Luego de eso lo colocamos con la fórmula que observamos ahí, que es la raíz, ahí adentro la respuesta de la suma de la multiplicación de la frecuencia con la marca de clase y la media aritmética al cuadrado entre la suma total de la frecuencia, que es 40. Luego de sacar eso, nos dio la respuesta a 37.20. Bueno, aquí vamos a proceder a explicarles sobre los cuantiles. Primero tomaremos los datos, el peso en un cuadro, el límite real e inferior, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Luego de esto procederemos a calcular el decil. Primero que eso tenemos que calcular el NP. N significa la sumatoria de las frecuencias, que es 40, por 4, que decil es 4, entre 10, porque decil se divide 10 veces, y este resultado nos dio a 16. Luego procederemos a calcular la amplitud, que se representa con la letra C. La amplitud lo calculamos con el cuadro, los datos del cuadro en el peso, que está aquí. El 120 menos 94.3, que es el de arriba, eso nos dio igual a 26. Luego procederemos a calcular el decil. En la fórmula, esta es su fórmula, que es el límite, en este caso usamos el límite real inferior, más el NP menos la sumatoria de la frecuencia entre la frecuencia cuantil por la amplitud. Y esto nos dio al resultado a 131.62. Luego procederemos a calcular el porciento. Es igual a 4 por decil 4.
entre 10, porque decil se divide 10 veces, por 100 para sacar el porcentaje y nos dio a 40%. Entonces, en respuesta ponemos el 40% del peso en libras de damas está por debajo de 131.62. Ya con esto vamos a proceder a calcular el quintil. Quintil se representa con la letra K. Luego procedemos a calcular el NP, nos dio a 8. Quintil se divide 5 veces. La amplitud sigue siendo la misma. Luego, la fórmula es la misma. Y esto al resolver todo esto, nos dio a 112.71 libras. Luego procederemos a calcular lo que es el porcentaje por 100 para sacar el porciento y nos dio a 20%. Luego en respuesta ponemos que el 20% del peso en libras de damas está por debajo de 112,71. Luego procedemos a calcular el cuartil, que se representa con la letra Q. Luego tenemos que Q, cuartil, se divide 4 veces. Entonces calculamos el NP y nos da 30. Luego la amplitud, la misma, sigue siendo la misma. La fórmula del cuartil es igual. Y esto nos da a 168.91 libras. Luego procedemos con el porcentaje. El porcentaje, recuerden que hay que ponerle por 100 para sacar por ciento, nos dio a 75%. Y luego procederemos con la respuesta. La respuesta nos dice que el 30% del peso en libras de dama está por debajo de 168,91. Luego procederemos a calcular el percentil, se representa con la letra C. Entonces, aquí el NP 91 porque percentil es 91 y se divide 100 veces. Luego de esto sacamos el resultado que es 36.4. Calculamos la amplitud y es la misma, es 26. Luego calculamos el percentil, es la misma fórmula y nos da a 195.2 libras. Procederemos con la respuesta. El 91% del peso en libras de dama está por debajo de 195.2.